¿Tienes un negocio o piensas construir uno? Pregúntate más allá de lo que piensas vender, ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es el propósito? Para responder a ello, nuestro invitado de este episodio de Conexión Comercial, José Jacinto Muñoz, sociólogo en estudios de psicología deportiva y liderazgo, es conferencista internacional con más de 7.300 horas de ponencias y fundador de Gravita Comunicaciones, empresa de capacitación que ha entrenado a importantes compañías en Venezuela. Fue coach socioemocional de equipos deportivos profesionales y autor del bestseller Gente con Propósito, con más de 30.000 libros vendidos hasta la fecha. José Jacinto es una referencia en temas de motivación, alto rendimiento y propósito de vida. Jacinto, bienvenido y gracias por acompañarnos. Nosotros en nuestra primera pregunta tenemos, José Jacinto, en base a tu experiencia y tu filosofía, ¿puedes decirnos qué es el propósito? Bueno, primero agradecido por la invitación, gracias Alberto, gracias. Muchísimas gracias por haber asistido acá, ¿verdad? Un honor para nosotros. A tu equipo, a todos los que han colaborado para esto. Y bueno, el tema del propósito, ustedes lo saben, es para mí protagónico. Claro. Y yo tengo dos definiciones de propósito. La primera es, propósito es hacer lo que me gusta hacer, lo que mejor sé hacer y ganar dinero por eso. Tengo otra definición que dice, propósito es encontrar un deseo profundo que le dé sentido a mi existencia. Entonces, propósito es lo que nos moviliza, Okay. es lo que nos traslada. Propósito es lo que le da sentido a lo que estamos haciendo. Y por eso es que es tan importante encontrarnos con un propósito, por eso es que es tan importante rodearnos de un propósito, porque el propósito nos da significado. Y al tener significado hay direccionalidad en la vida de cualquier persona. José Jacinto, en el libro nos hablas acerca del propósito como el motor que ruge en nuestro interior. Pero todo motor necesita una llave. ¿Cómo encontramos esa llave para poder hacer rugir ese motor? Yo creo que la llave tiene mucho que ver con la capacidad que tenga una persona para hablarse, para conversar consigo mismo. Eso es lo que yo llamo narrativa. Y yo creo que donde pudiéramos hacer grandes ajustes, Alberto, es precisamente en la narrativa que nos estamos contando de nosotros. Y esa narrativa tiene que ver con lo que estamos entendiendo que somos. Entender que somos tiene que ver con el significado que le estamos dando a nuestros propósitos, a nuestros talentos, a nuestras habilidades. Es decir, cualquiera de las personas que nos están viendo ahorita, esta gente que camina, todo ser humano, cualquiera que podamos ver en cualquier lugar, pasa por el significado que le dé a lo útil que se sienta, Y eso es la llave. Entonces, ¿qué es la llave? La capacidad que tiene la persona para hablarse de manera adecuada y a partir de ahí proteger su propósito que lo lleva a una misión de vida. Y esos son los socios y los enemigos que tienes que aprender a identificar Esos de alguna son los forma. socios. Correcto. Uno de esos socios es la misión. Porque lo que le da sentido a nuestra misión es el propósito. Si yo no tengo propósito, mi misión Claro, carece de significado. claro. Si yo tengo propósito, le doy sentido a mi misión. Si yo tengo misión, amplifico mi visión. Y es cuando la persona tiene direccionalidad. Y una persona puede estar en cualquier circunstancia, en la circunstancia más difícil, pero si siente que tiene direccionalidad, se siente en paz, Claro. porque sabe a dónde va. Y eso es lo que tenemos que ayudar a la gente a que encuentre esa direccionalidad. Y a veces esa circunstancia depende de la lectura que se le está dando. Tú propones en tu libro conceptos como el optimismo ingenuo y el optimismo racional. ¿Qué papel juegan estos dos conceptos a la hora de determinar la lectura de la realidad, por lo menos en el contexto venezolano, socioeconómico, para los comerciantes? Ellos deben partir de una realidad para construir un proyecto, pero a veces lo hacen de determinada manera. Tú propones en estos conceptos como el optimismo racional y el optimismo ingenuo. Más o menos, ¿a qué te refieres con eso? Es que, mira, esta pregunta es importante, porque el optimismo racional es el escudo que tenemos ante la posibilidad de enfermarnos de optimismo ingenuo que nos lleva a pesimismo crónico. Optimismo irresponsable. A optimismo irresponsable, me gusta esa. O poco inteligente. O en los bajos fondos, pendejo. Okay. El optimismo pendejo. Okay. ¿Entiendes? Entonces, optimismo irresponsable, poco inteligente, pendejo, ingenuo, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿ese optimismo de qué se alimenta? De la expectativa que tiene la persona. Porque nos enseñaron que ser optimista es ser positivo ilusorio.
Ante cualquier vaina. Cualquier cosa. Yo soy cualquier positivo, tengo que ser positivo. Y resulta... Positivismo tóxico. Tóxico, ilusorio, vendehumo, falso, como lo queramos llamar. Que además sobre eso sería bueno dedicar unos minutos a esa práctica tan irresponsable. Sí, ¿no? sí. Porque ¿cómo vende el positivismo tóxico? Porque la gente necesita que le digan lo que quiere escuchar. Pero ahora, así lo veo yo, así lo he enseñado yo estos años, en el deporte profesional y en las compañías donde yo he estado como capacitador. Yo necesito encontrarme con un optimismo que no carezca de lógica. Es decir, esta es la definición de optimismo. Optimismo es juzgar la realidad de la manera más favorable posible. Juzgar. No está diciendo ilusionar. Dice juzgar. ¿Qué es juzgar? Sentenciar. ¿Qué es juzgar? Un aspecto racional. En otras palabras, la persona que es optimista no se calla mentira. La persona que es optimista tiene análisis de riesgo. La persona que es optimista sabe que le puede pasar como no le puede pasar, que se le puede dar como no se le puede dar. Pero es optimista porque a pesar de ver que puede que no se le dé, incluso lo hace. Claro, hay un paradigma con respecto a eso. La gente cree que el optimismo es hablar más bonito. El optimismo es... Yo conozco gente que tuve sus estados y hoy va a ser un día bendecido, porque también va muy conectado con el tema religioso. Entonces la gente cree que el optimismo es solamente que yo tengo la fe de que eso va a ocurrir. Tienes que identificarlo. ¿Qué tipo de optimismo tienes tú para poder desbloquear ese cubo? Y eso es tan importante porque si yo no lo identifico, yo tengo expectativas que después me van a frustrar. Falso. A frustrar. Ah, claro. Y entonces la frustración es de las emociones, Alberto, Juan, más limitadoras, más tóxicas, más reduccionistas que puede haber una persona. Letal. Es letal. De hecho, en el deporte es la emoción con la que uno más lucha, en el deportista profesional, porque se frustran. Pero ¿de dónde uno se frustra? De la expectativa que uno se está haciendo. Entonces, así funciona. Si mi optimismo es ingenuo, ¿cómo tú le llamaste? Irresponsable, pendejo, etc. Si de ese optimismo sale mi expectativa, ¿qué va a pasar conmigo? Me frustro. Está súper frustrado. Ahora, si mi expectativa sale del optimismo inteligente, la frustración va a estar más reducida porque yo estoy claro que eso podía pasar. Claro. Ahora, en el ámbito comercial, Jacinto, estos emprendedores que tienen un negocio de tipo tradicional, ¿cómo puede ser esa transición de ese negocio tipo tradicional a un negocio con propósito? Vuelvo al punto. Esa transición de algo convencional a algo con propósito tiene mucho que ver con la firme definición que ese comerciante en primer lugar tenga de sí mismo. Porque al tenerla de sí mismo va a tocar con su presencia la visión que tiene de cara a lo externo. Lo que vemos de un comerciante es lo que está pasando dentro de ese comerciante. Claro. Y a veces el resultado del comerciante no solo es por el efecto del contexto externo. El contexto externo puede que te impulse o puede que te detenga, pero el contexto externo no debería tener la última palabra sobre el comerciante. O sea, la última palabra del comerciante debería tenerla el comerciante. ¿Desde dónde? Desde el poder que hay en ese comerciante, de su confianza, de su claridad con respecto al trabajo que está haciendo y de entender que la realidad es tan diversa y tan heterogénea que ante un problema siempre hay múltiples posibles soluciones. Que tengo que encontrarla y cómo la encuentro cuando yo acepto que mi talento que vive en ese comerciante tiene el suficiente potencial para solucionar ese problema. Pero en ese contexto, Jacinto, se pudiera pensar que el comerciante, que es la persona, tiene un propósito, pero la marca como tal no debería también tener un propósito como marca, bien, siempre y cuando que sabemos que la marca es generada por una persona. Tú nos estás diciendo que si esa persona, digamos que está saludable, en cuanto ha detectado cuál es su propósito, conoce cuál es la llave porque conoce sus limitaciones y hasta dónde puede llegar, esa es tu llave. Pero la marca también desde el punto de vista de mercadeo no debería también tener un propósito, o es automático según tu experiencia que al yo tener un propósito personal, inmediatamente eso impacta sobre todos los haceres que yo termine realizando en mi vida. A ver, yo lo veo de esta forma. Primero, yo tengo tanta claridad del talento que habita en mí, que es por eso que yo salto al mercado a tratar de posicionar un producto. Segundo, una vez que tengo el producto, yo lo pruebo en el mercado y le establezco una metodología para ganarme un lugar en ese mercado.
porque entendí que el producto que tengo, que nace de mi talento, soluciona problemas en ese target que yo identifiqué. Y después yo hago mi producto visible en el mercado para poder crecer. Simon ¿No? Sinek tiene Son tres una cosas filosofía que es el círculo dorado, que es cuando nos preguntamos qué vamos a vender, más allá de eso tenemos que preguntarnos el para qué lo vamos a vender. Claro. Es el propósito del producto o de la filosofía que entra dentro de la empresa. ¿Qué consideras tú que debe ser un propósito genuino dentro de una empresa? El propósito, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas y buscas el propósito de Google, cualquier persona lo puede buscar. Propósito de Google como empresa, de las más poderosas del mundo. Dice, el propósito de Google es, palabras más, palabras menos, tratar de llevar la mayor cantidad de información a la mayor parte del planeta. Okay. Ese es el propósito. Okay. Después buscas la visión, después buscas la misión, pero el propósito de ello es que democratizar, llevar, expandir, ¿qué? Información. Claro. Ahí hay un propósito que se convierte en la gran misión de Google. Claro. Después de ahí comienzan a establecer una visión, objetivos, metas, pero ese es el propósito. En base a este ejemplo, yo le preguntaría a la gente, ¿cuál es tu propósito de tu compañía? La gente no lo tiene porque la gente lo que tiene es objetivos. Es correcto. Y metas, pero no, muchachos, no lo es. O sea, tener metas y objetivos no significa tener un propósito. Claro. En tu libro además defines como parte de ese mecanismo que nos lleva a concretar el propósito, el enfoque y el movimiento. Más o menos cómo escala eso en un negocio, en un emprendimiento venezolano. Bueno, en base a lo que estamos hablando, para darle un hilo conductor. Si un dueño de una empresa está definiendo propósito en su negocio, parte de la operatividad de ese propósito, una vez que está claro, es la acción. Porque hay algo que hay que decir que es muy importante. Todo comerciante es un emprendedor. Todo comerciante es un emprendedor. ¿Y qué significa emprendedor? Emprendedor significa, viene la palabra aprendiz en latín, que significa la ciencia del saber hacer. ¿Qué es ser emprendedor genuino? El que sabe hacer. ¿Qué es hacer? Acción. Claro. Entonces, la acción es el termómetro que tú ves en un comerciante de lo claro o no claro que está con respecto a su propósito, en consecuencia a sus objetivos y sus metas. Entonces, el movimiento, la acción, uno puede evaluar la salud mental de ese comerciante. Cuando alguien se paraliza, cuando alguien deja de accionar, es porque hay una congestión interna. Claro. Producto de que lo anterior está confuso. Claro. ¿Por qué? Porque las vicisitudes, el impacto inflacionario, los precios, la competencia, la devaluación, todo lo que significa los obstáculos externos, que son normales, que a cualquiera pueden sacudir, que a cualquiera pueden desanimar. Claro. Pero, ¿qué marca la diferencia entre dos comerciantes? Imaginemos que ustedes dos son comerciantes, tú estás viendo las mismas circunstancias, Alberto también, pero de alguna manera Juan se mantiene más firme ante las mismas circunstancias que Alberto. ¿Por qué? ¿Porque Juan es más inteligente? No. ¿Porque Juan tiene más recursos? No. Porque Juan tiene más herramientas en preparación psicológica y emocional para interpretar lo que está pasando que Alberto. Sí, un ángulo diferente. Tienes ángulos además, Okay. y tienes alternativas, Claro. y estás leyendo la realidad. Y entonces ahí tú te posicionas en buscar soluciones. Encontrar soluciones es una persona se convierte en una máquina de encontrar soluciones porque se tiene mucha confianza. ¿Crees que eso con los comerciantes, tú que haces tu vida en Estados Unidos y también haces muchas conferencias y ayudas a muchas empresas de allá, cuál es la diferencia que tú ves entre un empresario fuera de Venezuela y un empresario en Venezuela, tomando en cuenta el contexto venezolano? O sea, son las mismas herramientas que tú le puedes brindar a un empresario en Miami, se las puedes dar al de Venezuela y, según tu experiencia, si las cumples, porque te comenté tras cámara sobre un curso que yo hice hace años y que me decía la ponente, decía que ustedes pueden decir que esto es pura teoría. Y me dijo algo que me dejó paralizado cuando ella dice, la diferencia entre la teoría y la práctica eres tú. De ti depende que eso sea pura teoría o de ti depende que de verdad se convierta en práctica. Entonces, claro, si tú no ejercitas, ¿cómo pretendes tener, digamos que, la masa física para? Tienes que hacer ejercicio. Pero tú crees que haciéndole ejercicio con una persona en Miami y haciendo el mismo ejercicio acá en Venezuela, puedo lograr la misma masa, digamos, muscular siguiendo tus instrucciones. Lo que pasa es que yo te voy a ser muy sincero. Coño,
un empresario, un comerciante aquí en Venezuela tiene un músculo de resiliencia de muy alto nivel. Claro. Pero Mira, no lo ven. Bueno, Pero no lo ven. vamos a explicarlo. Yo te voy a poner un ejemplo para que se ría. En estos días vi un video muy cómico donde una mujer le preguntaba a Sí, a la inteligencia. ChatGPT, a la inteligencia artificial, ¿cuál de los hombres de América Latina es mejor partido para casarse? Okay. La mujer le hizo la pregunta a Me inteligencia imagino que el venezolano, sin ¿Sabe qué dijo duda. la inteligencia artificial? El venezolano. Qué arrecho. ¿Y saben por qué? Porque son tipos Venezuela. con una resiliencia, con una capacidad para resolver, si no es por aquí, es por aquí. Y empezó a describir el hombre venezolano. Y esa es la misma descripción que yo tengo del empresario, hombre o mujer, comerciante, hombre o mujer de Venezuela. Claro, pero está pasando algo importante y es que el comerciante no se cree ese. Ah. ¿Cuándo se lo cree? ¿Cuándo se lo cree? Cuando sale. De repente sale el país y dice, yo allá tenía más oportunidades, no tanto más oportunidades, sino sabías cómo resolver más rápido. ¿Cómo hacemos entonces desde de tus instrucciones, cómo hace el empresario venezolano para empezar a creerse, hermano? Exactamente. Bueno, ahí está, esa es tremenda pregunta. ¿Por qué? Porque ¿cómo se la comienza a creérsela? Dependiendo de la narrativa. Volvamos a la palabra narrativa que yo me estoy contando de mí. Es decir, Claro. estamos aquí hablando con 100 comerciantes y yo digo esto que acabo de decir. 80 dirán, "Verga, yo no me veo así". Sí. Ahí se lo dice él porque él sí Ajá, puede. él lo está diciendo porque para hacernos sentir bien. Ajá. O porque, no sé. Pero otros 20 dijeron, es verdad, yo me siento así. ¿Cómo hacemos con ese 80% que no se siente así? ¿Se siente así porque es verdad? No, ellos se sienten así no porque es una verdad. Ellos se sienten así porque es lo que su herida, su trauma, lo no curado, el duelo no resuelto, no han podido manejar. Claro. La herida le hace sentir, tú no eres eso que él está diciendo. Que es diferente que cuando tú posicionas una verdad desde la realidad. Lo que acabo de decir es una data, es realidad. Lo que la persona está diciendo de sí mismo no es de la realidad, es de su propia herida. Claro. Y eso es lo que hay que sanar. ¿Cuál es la propuesta? Que hay que sanar. Hay que sanar lo que somos, hay que sanar lo que pensamos de nosotros, hay que sanar lo que nos estamos contando de nosotros. Claro. Al comerciante venezolano hay que contarle verdades que no vengan de su percepción, sino que vengan de la percepción externa. Porque la percepción externa nos evalúa mejor que como uno se está evaluando a sí mismo. Es más objetivo. Una locura, ¿verdad? Y una vez que sana y que interioriza, ¿cómo hace ese emprendedor para que su equipo de trabajo conecte con el propósito de la empresa? Que es también todo un reto, ¿correcto? Claro, exacto, porque la persona cuando entra en ese proceso, ¿qué es lo que va a tener? Músculo. ¿Músculo de qué? De confianza. Claro. De confianza, ¿para qué? Para hacer las cosas y la gente que está a su alrededor se va a contagiar de esa confianza. ¿Y esa confianza qué significa? Que yo voy a empezar a hacer cosas que antes no hacía. Porque ahora tengo más poderes que antes. No, ahora me estoy viendo distinto. O sea, la gran apuesta desde mi trabajo es que la gente se vea diferente. No desde la motivación sensacionalista, sino desde su realidad. ¿Cuál es su realidad? Que todos tenemos un potencial, una Claro. capacidad instalada que tenemos que usarla. No basta con la fe. No basta con la fe. No, Es importante. sí, exacto. No basta con la fe, o también lo puedo decir de otra forma. No basta con la fe sin obras. Porque eso lo dice la Biblia. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Es decir, la gente tiene que decir, yo tengo fe, sí, pero ¿qué estás haciendo? Claro. Porque eso es muy bonito, yo tengo fe sentado, Es así correcto, con las manos es así correcto. cruzadas. Claro, sí. Ah, buenísimo. Pero ¿acaso en este país hay comerciantes que están con brazos cruzados? La mayoría no, están trabajando duro. El que tiene los brazos cruzados sencillamente desaparece. muere. Desaparece. Y además que señala la procrastinación como uno de los enemigos del propósito en tu libro, ¿correcto? Claro, la procrastinación, y también le dedico una parte importante a lo que es el perfeccionismo agudo, como otro síndrome emocional. Perfeccionismo agudo, procrastinación, la mañanitis, un término de John Maxwell, que nos está haciendo mucho daño. Y esos síndromes emocionales, ¿por qué aparecen? Porque me he desdibujado de lo que soy. Entonces, los fundamentos de la acción tienen que ver con la capacidad de entender que no tenemos que tener todo para empezar algo, para empezar un proyecto. O sea, este es un gran problema. Vamos a hablar de los comerciantes porque nos hemos enfocado en la visión de los comerciantes. Claro. El que es comerciante aprende a resolver. Esa es una cualidad del comerciante. Y más en este país, en Venezuela. Y eso es maravilloso. Pero a veces resolver no es suficiente. El resolver lo tengo que llevar al sostenimiento. O sea, yo resuelvo,
y yo sostengo. ¿Para qué? Para que si le das tiempo a lo que hace, vas a llegar a donde quieres llegar. Sí, no será para incendio. Exactamente, no apagar incendios, sino apagar y sostener. Y evitarlo. Y evitarlo. Pero yo sé hacia dónde voy. O sea, ahí entra un principio clave de la acción. ¿Cuál es? Haz lo que puedas, lo digo en mi libro, Alberto, haz lo que puedas con lo que tengas donde estás. Y eso es lo que a veces tenemos que hacer. Hay gente que como tiene el síndrome de la procrastinación, ¿saben qué hace? Cuando tenga todo completo, yo empiezo. Claro. Cuando yo lo hago. No, hágalo. Nunca corre. Nunca es suficiente. Claro. Nunca es el Nunca tiempo. llega el momento. Exactamente. O sea, al comerciante hay que decirle, ¿tienes alguna idea? Por ejemplo, estoy preocupado porque mi negocio está como atorado. Entonces, voy a esperar a ver qué pasa. Ya va. Es que quisiera tener más capital para invertir más. No tengo. No pienses en lo que no tengas. Piensa en lo que tienes. Haz una jugada distinta a ver qué pasa. O sea, Claro. yo siempre le voy a decir a la gente en movimiento, como en el básquetbol. Piden tiempo el manager, el técnico, ¿para qué? Para hacer una jugada, volver a jugar, voy cambiando. La visión está clara, pero la estrategia tiene que cambiar. Mi abuelo decía, el hombre que no tiene problema debe buscárselos. En ese sentido, es el clase de problema que tenemos que buscar. No quedarte ahí solamente estancado a ver qué va a pasar, sino moverte. Claro. Si no te mueves. Eso. Bueno, tú lo ese dices mensaje. también muchas veces, no eres un árbol. Tienes que moverte. Si no te mueves, ¿qué esperas que ocurra? Esa es una famosa frase de Jim Rohn que decía, no eres un árbol, muévete. Y es verdad, hay que moverse, Claro. pero hay que moverse con propósito. Hay que ser como los futbolistas. El fútbol, eso lo decía Xavi Alonso en una entrevista, el jugador de Real Madrid, técnico de, no recuerdo de qué equipo alemán, pero lo es. Y él decía, ¿cuál es la tendencia en el fútbol mundial? Y él decía, el fútbol moderno no es como el de antes. El fútbol moderno tiene un principio. No es correr más, es correr mejor. Es correcto. Y eso bueno. aplica Sí. para hoy. No es correr más. No porque corras más, mi querido comerciante venezolano, vas a revertir. Es correr mejor. Es correr con inteligencia, con estrategia, Claro. con táctica. Es preguntar, es volver, es darle la vuelta. Pero siempre van a haber alternativas para aquel que no desiste ante esa idea. Y el rendimiento mejora. Al correr mejor, por supuesto. todo mejora. Claro. Y no le damos espacio a ¿qué? A la victimización. Porque siempre es como que, coño, que ladilla, Juan. Sí, y sí, tú, sí. sí, hermanito, Eso es estamos culpa de jodidos, él, coño, que sí. estamos mal. Y nos como tres borrachos, ¿no? A hablar de la vaina. Está bien que tengamos un tiempo para victimizarnos porque todos nos tenemos que descargar y quejar. Y hacer Pero no nos podemos catarsis, quedar ahí. Claro. Exacto, catarsis. Correcto. Mira, tengo un amigo que hablando me comentaba, mira, ya yo llegué a los 64 años, ya mi propósito en la vida fue que mis hijos crecieran, que pagarles una carrera, yo soy exitoso en lo profesional, yo creo que ya yo cumplí mi propósito en la vida. Ujú. ¿Qué hay más allá del propósito cumplido, José Jacinto? Mira, yo espero sostener mi propósito hasta el último día de mi vida. A lo mejor es lo que quiso decir es, mis metas y mis objetivos lo he podido sostener, lo he podido lograr. Pero Es correcto. siempre hay propósito en extensión mientras yo tengo la actitud de que así sea. Porque si yo digo, ya terminé, es peligroso. Es O sea, peligroso. el propósito no cambia. No, el propósito para mí se transforma, pero Ok. se sostiene en el tiempo. O sea, tú lo puedes transformar, esta palabra me gusta, resignificar. Pero hay Excelente. un propósito. Tú sabes que te estás moviendo. Mira, hablamos de tantos hombres con Claro. una. El propósito no tiene meta. Pero el propósito, No tiene meta. el propósito tiene metas, pero las va O sea, trascendiendo. pero no tiene un fin. No, exacto. Sino que cuando llegaste a ese propósito se transformó. Exacto. Y resulta que terminó de repente yéndose por otra vertiente. Abre otros caminos. Pero sigue siendo el mismo propósito. Sigue siendo el mismo propósito. Eso lo podemos ver, yo lo hablo en mi libro. Personajes como la Madre Teresa de Calcuta, como Mandela, o sea, personajes con una visibilidad muy grande, planetaria. ¿Acaso la Madre Teresa de Calcuta hasta el último día fue la Madre Teresa de Calcuta? Claro, claro. Mandela hasta el último día fue Mandela, ejerciendo. Claro, no es igual alguien ejerciendo a los 20 años, a los 40 que a los 80. Claro. Pero tú ves incluso hasta presidentes que han tenido un propósito político toda su vida y hasta el último día de su vida, a los 90 años, estuvieron ejerciendo como pudieron. Correcto. No será con la misma energía, obvio, todo va cambiando, pero te sostuvo algo mientras estabas en esta tierra. ¿Sabes que Y eso es poderoso. En la física cuántica dicen que las partículas pues están en todos lados simultáneamente una partícula, Ujú. hasta el momento que ya la enfocas.
Entonces Ujú. pudiera ser un poco eso. A veces si tú estás enfocando desde la negatividad, desde la victimización, ¿qué vas a conseguir de eso? Tienes que enfocar la lámpara, mover la lámpara hacia otro tipo de partícula, digámoslo así como un Mira, poco parafraseando la física cuántica. permíteme hacer un comentario de eso en base a algo que yo vengo trabajando mucho en mis clases online y en mis conferencias públicas, que son dos conceptos: saldo vital versus depresión involutiva, Ok. específicamente en la crisis de los 40. Porque a los comerciantes, a partir de los 40, le puede generar una crisis existencial que va a afectar sus negocios. Ojo, no desvinculemos las dificultades administrativas de crecimiento sostenido de un negocio con las crisis individuales y emocionales de la persona. O sea, no se desvinculan, tienen relación. Entonces, cuando una persona entra, por ejemplo, a la crisis de los 40, hombre o mujer, ¿por qué entra? Mira, lo simplifico rápidamente. Porque la persona que entró en crisis no saldó, la palabra, no saldó bien. El saldo que hizo fue absolutamente desequilibrado. O sea, ¿qué significa? Ok, una persona, ¿por qué entran en crisis? Pues comienzan a pensar a los 45, 47 años, 48 años, 43 años. ¿Qué hice yo con mi vida? Sí. Y empieza la mente a recordar... Ya se me está acabando el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. ¿Y yo qué logré? Entonces la mente, ¿qué le recuerda? Todo lo que no ha logrado. Correcto. Porque la mente, eso se llama sesgo de negatividad. La mente es especialista en recordarte todo lo que no has logrado. Entonces tú pasas 20 minutos pensando en todo lo que no has logrado, hermano, es que te deprimes. Te deprimes. Claro. Entonces, ¿la técnica psicológica cuál es? Coño, cuando comienza la vaina, te llegan los pensamientos, tú tienes que detener, decir stop y empezar a nombrar todo lo que sí has logrado. Eso se llama saldo vital. Yo comienzo a hacer saldo de lo que sí he logrado y busco ¿qué? ¿Qué busco? Equilibrar entre lo que no he logrado y lo que he logrado. A partir de ahí, la persona psicológicamente se logra resignificar, resetear y puede avanzar. La mayoría no lo hace y cae en depresión involutiva. Probablemente los logros terminan derrotando a lo no logrado. Porque tiene más logros, pero nunca los viste. Claro, no sé si la palabra es derrotar. Yo usaría contextualizar lo que no has logrado. O sea, lo que no has logrado no es que no lo vas a lograr, es que a lo mejor pasas a hacer metas a partir de la edad en la que asumes que todavía no lo has logrado o aceptas que eso ya no lo vas a poder lograr. Porque también a veces parte de la salud mental es aceptar que a veces se gana y a veces se pierde. Y que hay cosas que no se dieron. Bueno, ¿cuál es el problema? Claro. Y todas las que sí se dieron, mira, me pasaba con una persona estos días, me llamó, ha trabajado conmigo en lo individual, empieza a decirme todo lo que no está saliendo bien. Y yo de repente, esto yo lo hago con mucha frecuencia, le dije, cuéntame algo que sí te ha pasado, que te ha gustado. Así, yo soy así. Y me empieza a decir, bueno, mi hijo hace 2 semanas se graduó en la universidad, en Estados Unidos. Coño. Y hace un mes me compré una casa con mi esposa. Y empezó a decirme puras cosas buenas y le dije, ¿por qué no comenzaste por ahí? Ah, mira, logró una casa, graduó a sus hijos, no está pasando hambre, no tiene grandes deudas y está deprimido por una cosa que no se le ha dado. Cónchale, vale. Injusto, bueno. No, claro, una locura. Ven el vaso medio vacío. Exactamente, porque se consumen. Entonces tú ahí tienes que parar, es donde la técnica ayuda. Y logró saldar. Y además, si me la paso con pura gente pesimista, con pura gente mención Calimero, ¿te acuerdas de Calimero? Sí, sí, es una injusticia, ya lo creo. Bueno, no, Alberto no se acuerda. ¿Cómo decía Calimero? Es una injusticia, ya lo creo. Es una injusticia, no lo crees, exactamente. Alberto no es esa admiración. No, Alberto, Tengo que confesarlo que no. Mira, José Jacinto, en tu libro afirmas, cuando vives en tu propósito, a pesar de las circunstancias y los reveses, jamás renuncias. Considerando esto, ¿qué mensaje quiere dejarle a nuestra audiencia de comerciantes que quieren mantenerse firmes en el camino a pesar de las circunstancias? 3 cosas. Número 1, hagámonos expertos en gestionar problemas para crear soluciones. Esa tiene que ser una condición de un comerciante y de un emprendedor. Así de sencillo. Principio número 1, los problemas nunca se van a terminar, pero las soluciones tampoco. Eso me gustó. Principio número 2, el problema no son los problemas, el problema es creer que no los vamos a tener. Y número 3, lo que dijo Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay que legitimar, hay que aceptar que los problemas van a estar todos los días. Mira, hablando de Jesucristo. Y eso hay que revertirlo, porque si no lo revertimos, entonces el problema nos va a hundir. Claro. Y un emprendedor tiene que aprender a gestionar problemas y aceptar que es normal. O sea, es normal.
Ya nosotros a este nivel tenemos que entender que es normal. Ustedes llegan a su casa como marido y mujer, hablar de todos los peos, es normal. Y también de las soluciones, es normal. Mañana veremos cómo pasa. Y mañana lo solucionamos, es normal. Es normal, es legítimo, es normal, es legítimo. ¿Qué pasa cuando yo normalizo algo? No me afecta. Claro. Hablando de Jesucristo, hace unos días nos tomábamos un café. Ajá. Y me diste a entender que eras un ávido lector de Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán. Uh-huh. Por cierto, él dice en un aforismo de él, Jesús también tiene su propio infierno, Uh-huh. y es su amor por la humanidad. Jesús, Dios, también tiene su propio infierno y es su amor por la humanidad. Eso lo dijo. Si José Jacinto se encontrara en algún momento hipotético con Dios, todos nos vamos a encontrar, pero cuando te encuentres y este ser divino resulta que tiene este pensamiento sobre los humanos, ¿qué le dirías? ¿Qué charla motivacional le dirías? ¿Qué motivación le darías a él? Te soy sincero, yo no creo que le daría una charla motivacional. Yo más bien, ¿sabes lo que yo haría? Caerle a preguntas, a ver qué logro aprender de él. Si ya yo sé que es Jesucristo, ya yo estaría tratando de ver cómo aprendería de esa persona. No se me ocurre que yo sienta que le voy a decir algo que lo motive. Todo lo contrario, yo buscaría preguntar a ver qué aprendo que no sé. Yo creo que eso sería lo que yo haría. Si tengo a Jesucristo, que yo sé que es Jesucristo, no llegaría al punto de decirle, Jesucristo, siéntate ahí que te voy a hablar y te voy a decir 3 vainas. Demuéstrame si quieres. Demuéstrame que eres Jesucristo. Demuéstrame que tú eres Jesucristo. O sea, porque si estaría Juan el Bautista cerca, creo que me daría una trompada. Claro. No, Pedro, que era el más cabeza caliente. Mira, o sea, Jacinto, para nuestra audiencia, ¿dónde podemos encontrar tu libro físico y digital? Bueno, Alberto, este libro lo pueden conseguir exactamente con la persona que los distribuye en Venezuela, que es Horman López, y me pueden escribir a mis redes, al privado, y le mandamos el número para que lo llamen. Y él manda el libro a donde la persona lo requiere en Venezuela. Él lo puede Excelente. enviar. Y por Amazon, en cualquier otra parte del mundo, lo pueden encontrar perfectamente. ¿Qué proyectos tienes cercanos a la fecha? Conferencias, talleres. Bueno, Háblanos un poco si de van eso. a mis redes, @josejacintomr, ahí se pueden enterar del próximo curso online que va a comenzar más o menos. Ayer comencé un curso online nuevo, pero dentro de un mes comenzamos otro. Siempre estoy abriendo oportunidades para que la gente se capacite conmigo online. Y para septiembre, octubre, creo que voy a tener una gira aquí en Venezuela. Espero estar con ustedes en noviembre, ojalá. Esperemos. Y bueno, siempre estoy en presentaciones públicas, pero para seguir donde me presento, mis redes sociales es como la referencia. Ok, perfecto. Bueno, gracias por todo por habernos brindado todo este Esperamos conocimiento. tenerte de nuevo pronto en el podcast, de nuevo cuando estés por Venezuela, sobre todo con conceptos como la negociación efectiva, Ajá. que lo vi también en uno de tus reels en Instagram, me pareció súper interesante para los comerciantes, entre otros temas más. ¿Está bien? Perfecto, gracias muchachos, Muchísimas les gracias. deseo el mayor de los éxitos y espero que esto pueda servirle a mucha gente y espero que hagamos cosas juntos aquí en Venezuela.